Aleluya. La paz de Dios, hermanos. Bienvenidos sea cada uno de ustedes a la casa del Señor. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, porque estamos de fiesta, ¿verdad? Estamos celebrando, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hermanos, y toda la alabanza. Hoy de mañana nos hemos levantado para venir y darle al Señor la gloria, hermanos, porque es el propósito de estar aquí en esta mañana. Bendecir, hermanos, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y a su nombre, gloria. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya, hermanos. Él vive, por eso estamos aquí nosotros. Si Él no hubiese resucitado, no estaríamos aquí, hermanos. Pero como Cristo Jesús ha resucitado, estamos aquí en esta mañana, hermanos, para adorarle, para bendecirle y glorificar su nombre santo, hermanos. Porque Él es el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Él es el ungido de Jehová, hermanos. Bendito sea el Señor. Él es el Mesías prometido. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias. Que por cierto, ayer mi esposo me regaló una Biblia, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en Mateo 28, del 1 al 10, hermanos. Le vamos a dar lectura, unidos, hermanos. Vamos a tratar de ir despacio, ¿verdad? Para respetar las comas y que se entienda, hermanos, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Que todos estemos listos, hermanos, para que todos le damos lectura unidos. Bendito sea el Señor, hermanos. Mateo 28, del 1 al 10. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y sentándose sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo sus guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde le fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id a las nuevas a mis hermanos, porque vayan a Galilea y allí me verán. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, qué preciosísima lectura, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Cristo Jesús, hermanos, el Mesías prometido, había resucitado, hermanos. Se había cumplido, hermanos, la profecía preciosa. Bendito sea el Señor. Aleluya. Él sea la gloria y la honra. Dice, hermanas, que muy de mañana las mujeres, ¿verdad?, iban al sepulcro, hermanos. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos. Las mujeres, ¿verdad?, iban con los... para ungir, ellas, hermanas, iban a ungir a un muerto, ¿verdad?, en su mente, en su corazón. Ellas creían eso, ¿verdad? Pero buenas nuevas, maravillosas nuevas, hermanos, preciosísimas nuevas, las que aguardaban para ellas, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero antes, hermanos, de que esto aconteciera, dice la palabra del Señor, antes de que el Señor Jesucristo, hermanos, diera su vida en la cruz del Calvario, el Señor mismo, hermanos, les daba señales a sus discípulos, ¿verdad?, a sus seguidores, hermanos. ¿Cuántas veces el mismo Señor Jesús les decía a sus discípulos lo que era, hermanos, era necesario que aconteciera? Aleluya. Era necesario, hermanos, que el Señor Jesucristo padeciera para que nosotros, hermanos, estemos en esta mañana aquí. Perdón, hermanos. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, 21. Si algún hermano
lo encuentra antes que yo. Aquí nos habla la palabra del Señor acerca de esto, hermano. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense, hermanos, el Señor, hermanos, ya les había dicho, ¿verdad? El Señor ya les había preparado, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor les dijo lo que iba a acontecer? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, hermanos, y padecer mucho por los ancianos, mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día, hermanos. El Señor ya les había dicho, hermanos, el Señor ya les había advertido a sus discípulos, ya los había preparado, hermanos, pero pues olvidaron, ¿verdad? Ellos olvidaron. Otra señal que el Señor les dio, hermanos, el Señor los estaba preparando, dice la palabra de Dios, en Mateo 17, del 1 al 5. Le voy a pedir que dé lectura al hermano Fabián, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y le resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Una vez más, en la palabra del Señor encontramos esta declaración, este hecho maravilloso, hermanos, que el Señor Jesucristo dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y dice las Escrituras que se transfiguró, hermanos. Usted puede imaginar aquel momento, hermanos, en el que estaban ellos en aquel lugar con el Señor, y de repente dice que el Señor, hermanos, su rostro parecía como un sol, ¿verdad? Reflejaba, hermanos, una luz maravillosa, y que sus vestidos eran blancos, preciosísimos, hermanos. Otra señal que el Señor le daba a su pueblo, hermanos, para que cuando viniera aquel momento de aflicción, ellos recordaran, hermanos, y no olvidaran lo que habían escuchado del mismo Señor Jesucristo, hermanos. No lo habían escuchado de alguien más, del mismo Señor Jesucristo, hermanos. Bendito sea el Señor. Les dio el privilegio, hermanos, de ver cómo Él se transfiguraba, hermanos. Cómo su rostro resplandecía como sol y sus vestidos blancos, preciosísimos, hermanos. ¿Puede imaginar usted aquel momento, hermanos? Nuestra mente puede imaginar un poquito, ¿verdad? Porque es pequeña nuestra mente, pero ha de haber sido maravilloso, hermanos, cuando estos discípulos fueron testigos de ese momento maravilloso, hermanos. El mismo Pedro, hermanos, días atrás le decía: tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El mismo Pedro, hermanos, le decía: tú eres el Cristo. Bendito sea el Señor, hermanos. El Señor les había dicho: me es necesario ir y padecer por los pecadores, hermanos, y ser muerto. Pero lo maravilloso, hermanos, que iba a resucitar al tercer día, que es el domingo, primer día de la semana. El Señor Jesucristo, hermanos, resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Él resucitó. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso estamos aquí, hermanos. Dice la palabra del Señor que los escribas pedían señal, ¿verdad? Los fariseos le decían: Señor, danos una señal. Estos hombres, hermanos, estuvieron, hermanos, día a día, hermanos, siguiendo al Señor, pero no porque lo amaban, ¿verdad? Sino porque ellos querían ver, hermanos, en qué el Señor se equivocaba, ¿verdad? Estuvieron, hermanos, escuchando, viendo cómo el Señor sanaba, hermanos, a los ciegos, sanaba a los leprosos. Bendito sea el Señor. Daba al Señor, el Señor, cómo caminara el cojo, ¿verdad? Que el hombre que estaba paralítico, ¿verdad? El hombre que estaba en su lecho, dice la palabra del
enfermedad. Y el Señor Jesucristo, hermanos, con solo su palabra, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, hermanos. Estos hombres, fariseos y escribas, vieron, hermanos, fueron testigos, pero ¿sabe que algo muy triste? No creyeron. Estos hombres, hermanos, solamente buscaban de qué manera hacer caer al maestro, pero no lo lograron, hermanos, porque el Señor Jesucristo es perfecto. Aleluya. Él es santo, hermanos. Aleluya. Él solamente, hermanos, llevó el pecado de la humanidad, pero Él es limpio. Él es sin mancha, hermanos. Aleluya. Él es el Cordero precioso que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado, hermanos, que quita mi pecado. Gloria a Dios. Por eso en esta mañana venimos a postrarnos. Aleluya. Y venimos a adorarlo, hermanos. Cuando veníamos, decía mi niño Elías, escucho los gallos como cantan, ¿verdad? La naturaleza, hermanos, adora al Señor. Sí, aleluya. Al llegar a ver estas flores, hermanos, alaban al Señor. Sí, aleluya. Usted puede ver qué maravilloso, qué hermoso, hermanos, lo que el Señor ha hecho. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Usted y yo, hermanos, respiramos, ¿verdad? Alabemos a Jehová Gloria a Dios. todos los días de nuestra vida. Que no seamos hermanos como los fariseos, ¿verdad? Que seamos hermanos como los discípulos, ¿verdad? Por eso estamos aquí, hermanos, porque seguimos el ejemplo de ellos, ¿verdad? Ellos seguían al maestro, hermanos. Ellos seguían a su maestro, ¿verdad? Cuando vino el momento terrible, cuando el Señor lo apresaron, ¿verdad? Los discípulos se asustaron, hermanos. Pero ¿saben qué? Después vienen esas buenas nuevas que las mujeres llevaron a ellos, ¿verdad? El Señor, hermanos, había resucitado. Bendito sea el Señor. Otra cosa, hermanos, los fariseos y los escribas, hermanos, aún dice la palabra del Señor, cuando los soldados fueron a ellos y les dijeron lo que había acontecido, hermanos, les explicaron lo que ellos habían visto, hermanos, ni así creyeron, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos, porque los que estamos aquí hemos creído, hermanos, en el sacrificio del Señor Jesucristo, en su resurrección de los muertos, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. A su pueblo, hermanos, Él le dio señales, ¿verdad? Les dio pruebas, hermanos, muchísimas, ¿verdad? Que solo mencioné unas cuantas. Su transfiguración, hermanos. Bendito sea el Señor. Él les decía, hermanos, me es necesario padecer, pero al tercer día resucitaré. Les estaba diciendo que no lo olvidaran, hermanos, que recordaran esas palabras del Maestro. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza, hermanos, y no cese de glorificar al que vive y reina. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo Jesús, el vencedor, hermanos. Aleluya. Él venció, hermanos, a la misma muerte. Gloria a Dios. El enemigo, hermanos, creía que cuando el Señor Jesucristo dio su último suspiro, ¿verdad?, en la cruz, Él dijo victoria, ¿verdad? Pero no, hermanos. El enemigo está vencido. Aleluya. El Señor Jesús lo venció. Gloria a Dios. A Cristo sea la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. Y entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, como leíamos en las Escrituras, en Mateo 28, del 1 al 10, dice que las mujeres iban, hermanos, iban a ungir a un muerto, ¿verdad? Pero buenas nuevas, hermanos, nuestro amado Jesucristo había resucitado. Aleluya. Había vencido a la misma muerte, hermanos. Las mujeres tienen ese gran privilegio. Nosotras, hermanas, tenemos un gran privilegio en esta mañana, pues nos toca ministrar para la gloria y para la honra del Señor. Somos, hermanas, privilegiadas de una manera preciosísima. Cuando usted se le podía imaginar, hermanas, que usted iba a estar aquí tan de mañana, hermanas, vestida de blanco, ¿verdad, hermana Katy? Bendito sea el Señor, hermanas, el Señor nos ha salvado. Aleluya. Por su muerte y resurrección, hermanos, gloria al Señor. Dice que muy de mañana vinieron al sepulcro. Dice aquí que María Magdalena y la otra María,
maestro, pues el viernes, hermanos, él había muerto. El Señor había muerto, ¿verdad? Recuerdo cuando empezábamos a venir a la iglesia y estuvimos en esa primera semana, así como esta semana que hemos estado, y escuchábamos, hermanos, paso a paso la vida del Señor Jesucristo en esa última semana, ¿verdad? Nuestro corazón, hermanos, se contriñe. Nuestro corazón, hermanos, siente una gratitud hermosa, hermanos, porque nuestros ojos fueron abiertos, ¿verdad? Y ahora vemos, hermanos, que hay un único Dios y hay un único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. En el corazón, hermanos, de aquellas mujeres solo había dolor, había tristeza, ¿verdad? Su corazón, hermanas, era embargado por el dolor, porque ellas decían, pues, su esperanza, creían ellas, ¿verdad? Que su esperanza estaba ya perdida, ¿verdad? Pero no, hermanos. Llegaron a aquel lugar, dice la palabra del Señor, que pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, hermanos, otra señal, ¿verdad? Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra, hermanos. Pero el ángel no removió la piedra para que saliera el Señor. Gloria a Dios. No necesitaba el Señor, hermanos, que esa piedra fuera removida, hermanos. El Señor salió, hermanos, porque Él es todopoderoso. Bendito Dios. Gloria a su nombre. El propósito, hermanos, de la piedra removida era para que entraran y vieran, ¿verdad? Que fueran testigos, hermanos. Las mujeres llegaron y vieron el lugar y Cristo no estaba ahí. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Cuántos hombres famosos, hermanos, que dicen, pues voy a, como Buda, ¿verdad? Y no sé cuántos hombres más. Sus tumbas, hermanos, ellos están ahí. Ahí están sus restos, ¿verdad? Pero del Señor Jesucristo, hermanos, no hay nada ahí. La tumba está vacía, hermanos. Esas buenas nuevas son las que el ángel les dice a las mujeres. Porque yo sé que buscáis a Cristo, el que ha muerto, dice, pues no está aquí, ha resucitado, hermanos. Gloria al Señor. Cristo Jesús, hermanos, venció la misma muerte. A su nombre la gloria. Magnífica noticia, hermanos. Hermosa noticia que aguardaba a aquellas mujeres que iban al sepulcro. Bendito sea el Señor. Cristo, Él estuvo muerto, hermanos. Sí estuvo muerto el Señor Jesús, pero resucitó. Aleluya. Él resucitó, hermanos. Gloria a Y esto, hermanos, se proclama año con año, ¿verdad? Aleluya. Y seguirá, hermanos, proclamándose Sí, amén. hasta la venida del Señor. Aleluya. Que no olvidemos en nuestro corazón, hermanos, lo que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Hemos leído la palabra, hermanos. El Espíritu Santo ha ministrado nuestros corazones, hermanos. Y hemos creído, hermanos. Nuestro corazón, hermanos, está convencido, ¿verdad que sí? Sí, hermanos, nuestro corazón cree, nuestra mente, nuestro ser, hermanos, creemos, hermanos, creemos en la resurrección de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Sí, amén. Y les dice el ángel, hermanos, vayan y decid a sus discípulos. Fíjense qué hermoso. Vayan a decir a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos, hermanos. Puede imaginar aquel momento que las mujeres reciben esas buenas nuevas, hermanas, y salen, yo creo que corriendo, ¿verdad? Yo creo que, a ver, ¿quién corría más, hermanos? Porque querían llevar esas buenas nuevas a los discípulos. Imagínense, hermanos, aquel momento en que ellas llegaron y le dijeron a los discípulos, Cristo Jesús ha resucitado. Bendito sea el Señor, hermanos. Y entonces recordaron, ¿verdad? Y dijeron, pues el Señor nos había dicho. ¿Cuántas
Y entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en Corintios 15:55, la muerte, hermanos, no lo pudo detener. Aleluya. La muerte, hermanos, no pudo detener al Maestro. Y dice esa porción preciosa en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, hermanos? La muerte, hermanos, fue vencida. Cristo Jesús venció, hermanos, a la misma muerte, hermanos. Es por eso que la iglesia cristiana, hermanos, creamos en un Dios que está vivo, ¿verdad? Que está en nuestro corazón, hermanos, que no necesitamos traer nada para mostrar, ¿verdad?, que el Señor está en nosotros, ¿verdad? Nosotros, hermanos, nuestra vida, nuestro corazón, testifica, hermanos, de que Cristo vive. Es por eso, hermanos, que afuera le dicen, tú tienes algo diferente. Hay algo diferente en ti, hermanos, pero es alguien, ¿verdad? Es Cristo, hermanos, en la vida de su iglesia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y fíjense qué hermoso, hermanos, cuando el Señor se les apareció a los discípulos, ¿verdad? Porque llegó el momento en que el Señor llegó a donde ellos estaban, ¿verdad? Y Tomás, hermanos, ya había escuchado, a Tomás ya se le había dicho, pero Tomás seguía dudando, ¿verdad? Pues él dijo, hasta no ver, pues hasta entonces voy a creer, ¿verdad? Y nos dice el Señor, hermanos, en esta mañana, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y pronuncia esta palabra hermosa, hermanos, que me gusta mucho. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, hermanos. ¿Y saben por qué hemos creído, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos ha convencido, hermanos. Aleluya. No por nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos ha convencido. Bendito sea el Señor. Es por eso, hermanos, que cuando usted llega a la casa del Señor, usted puede sentir la presencia de Dios, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestros corazones. Aleluya. Gloria al Señor. Y ya por último, hermanos, dice la palabra del Señor que ya ha pasado el tiempo, hermanos. Ya casi todos los discípulos, hermanos, ya estaban en la presencia del Señor, ¿verdad? Unos hermanos pues todos fueron muertos de una manera muy tremenda, ¿verdad? Pero hermanos, valió la pena. Valió la pena, hermanos, porque ahora ellos están con el Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que quedaba uno solo de los discípulos, hermanos. Quedaba el apóstol Juan. Solamente él quedaba, hermanos, de todos los discípulos que habían seguido al Señor Jesucristo, ¿verdad? En aquel tiempo. Y Juan, dice la palabra del Señor, hermanos, que estaba en la isla de Patmos. Y dice que fue llevado, hermanos, en el Espíritu. Dice que el apóstol Juan fue llevado en el Espíritu, hermanos, y le fue dado un mensaje preciosísimo, hermanos, para su iglesia, ¿verdad? Del Señor, para su pueblo. Cristo Jesús le dio algo especial al apóstol Juan, hermanos. ¿Saben para qué? Para que la iglesia del día de hoy, hermanos, cobre ánimo, siga fiel. Aleluya. Hermanos, porque a veces queremos desmayar, ¿sí o no? A veces, hermanos, la lucha se torna difícil. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el enemigo de nuestras almas quiere que retrocedamos, ¿verdad? Pero hay poder en la sangre de Cristo Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre preciosa que Cristo Jesús, hermanos, vivió en la cruz. Porque gota a gota, hermanos, caía su sangre preciosa, su sangre carmesí, hermanos, para que nosotros tengamos vida, hermanos, para que nosotros sigamos fieles al Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis 21, 1 al 7. Y le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos, solamente yo voy a hacer la lectura. Dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Enjugará Dios todas tus lágrimas, hermanos, de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Hermanos, ya no va a haber muerte. ¿Se goza, hermanos? Aleluya. Que vamos a estar en vida eterna, hermanos. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, dice la palabra de Dios. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. Le dijo, hermanos, el Señor: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviera sed,